Donald Trump contra las cuerdas. Desde las entrañas de Washington, las voces más poderosas se alzan para advertir un posible escenario de caos global. Estamos hablando de las acusaciones de Tucker Carlson, una figura política influyente en los medios estadounidenses, dibuja un panorama sombrío. Las élites políticas de ambos partidos estarían planeando desatar una guerra mundial para detener a Donald Trump y evitar que exponga sus secretos. Vamos a ver el siguiente reporte. Está advertido. Desde las profundidades de Washington, las voces se alzan como ecos sombríos en un vasto salón de poder. Los enemigos de Donald Trump, figuras camufladas entre la política republicana y demócrata, han trazado una línea en la arena, según denuncia el periodista Tucker Carlson. No se trata ya de luchas internas por la supremacía política, sino de una apuesta que, de concretarse, arrastrará al mundo hacia el abismo de una guerra global. La única forma de detenerlo y evitar que revele sus crímenes es con una guerra mundial, afirmó Carlson, señalando la gravedad del momento. El panorama que describe Carlson no es una simple disputa política, sino un enfrentamiento entre aquellos que buscan mantener su poderío económico y quienes creen en un giro radical en la política estadounidense. Según él, las altas esferas del poder han abandonado toda preocupación por los asuntos internos del país. Lo que les importa es ejercer el poder en el extranjero, matar gente, porque les hace sentir como Dios y ganar dinero, sentenció con frialdad. Esas palabras destapan una maquinaria implacable, una estructura que ve en las guerras no solo una estrategia geopolítica, sino también un negocio de billones de dólares. ¿Pero quiénes son estos enemigos de Trump? Según Carlson, no se trata de un grupo reducido, sino de una coalición que incluye a básicamente todo el mundo en Washington. Republicanos y demócratas han encontrado un propósito común: frenar a quien consideran una amenaza para sus intereses. No se trata solo de evitar que Trump regrese al poder, sino de impedir que desestabilice un sistema que ha beneficiado a unos pocos a costa de muchos. La estrategia, según las acusaciones, es clara: provocar un conflicto internacional, preferiblemente con Rusia o Irán, y usar el caos para desviar la atención de los problemas internos de Estados Unidos. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles, feliz de estar con ustedes y vamos a arrancar con este reporte y nada más y nada menos que las declaraciones, la denuncia que hace el periodista estadounidense Tucker Carlson sobre lo que posiblemente está ocurriendo en Washington. Y esto, amigos de Prensa Alternativa, no puede ser ignorado. Bueno, siendo un periodista con influencia en los medios de comunicación y, por supuesto, con un enfoque en la crítica a las élites del poder. Esto tiene implicaciones internacionales. Se torna una denuncia totalmente inquietante. Y dice él, están advertidos. Están advertidos. Mientras, por supuesto, se apunta entonces a un escenario de guerra global que podría, por supuesto, cambiar para siempre el rumbo de la propia humanidad. Estamos hablando de una tercera guerra mundial nuclear. Desde la perspectiva crítica de este estadounidense, este periodista, pues se puede ver que lo que realmente está en juego no solamente es el futuro de Estados Unidos, sino el equilibrio geopolítico mundial, en el que potencias globales, por supuesto, como Rusia, como China, como Irán y otros actores emergentes,
pues están dispuestos a desafiar las dinámicas impuestas por la hegemonía estadounidense para, pues, preservar ese equilibrio. Y, por supuesto, vencer con esa hegemonía que no ha hecho nada más que llevar al mundo al caos. Entonces, Tucker describe una peligrosa convergencia de intereses en Estados Unidos, una coalición de fuerzas, lo que implica que es una coalición coordinada con ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, y que parece estar dispuesta entonces a desencadenar un conflicto global como único recurso para impedir que Donald Trump pueda llegar a la Casa Blanca, para impedir que se revele entonces todo lo que ha pasado, todo lo que ha hecho el señor Biden en estos últimos años. Y entonces este reporte, este análisis no es solo político, sino también económico, porque está claro que para los actores de ese estado profundo, que muchos de ellos son del complejo industrial militar, la guerra no es una cuestión solo de dominio estratégico, sino una fuerte y constante, digamos, un flujo de ganancia. Entonces, la maquinaria bélica estadounidense, con sus vínculos de dinero, de poder y de corporaciones multinacionales, buscan perpetuar el ciclo del conflicto que alimenta a la industria de la guerra. Muy peligrosa esta advertencia de este periodista estadounidense. Vamos a seguir viendo el reporte y continuamos conversando. Las posibles implicaciones de un enfrentamiento con Irán van mucho más allá de lo que las élites de Washington parecen reconocer. Una guerra con Irán no es simplemente una guerra con Irán, advirtió Carson. Es una guerra mundial. Esta afirmación, que podría parecer hiperbólica en otros tiempos, adquiere un peso alarmante en el contexto actual. Irán ya no está aislado. Forma parte de una coalición con gigantes como Rusia y China, además de otras potencias emergentes. Cualquier intento de desestabilizar a Teherán podría desencadenar un conflicto que involucraría a las mayores economías y ejércitos del mundo. Las consecuencias serían incalculables. La posibilidad de un conflicto global no solo pone en riesgo la estabilidad internacional, sino también la propia existencia de Estados Unidos, como lo conocemos. Carson fue aún más directo en su análisis. Cualquiera, siquiera considere tener una guerra con Rusia o Irán, no debería estar en ninguna posición de poder en absoluto. Estas palabras son más que una crítica, son un juicio sobre un sistema que parece estar al borde de la autodestrucción. Sin embargo, aquellos que buscan perpetuar el status quo no parecen preocupados por las consecuencias. No les importa si Estados Unidos queda destruido en el proceso, afirmó Carson. Solo les importa su poder y el dinero. En este delicado equilibrio, Trump ha prometido, al menos en su discurso de victoria, detener las guerras y buscar el fin del conflicto en Ucrania. Estas promesas, aunque esperanzadoras, han sido recibidas con escepticismo por quienes entienden la profundidad de las intrigas en Washington. Su posición, aunque clara en palabras, se enfrenta a una resistencia formidable de las estructuras que se han beneficiado durante décadas de la guerra interminable. La pregunta que queda es, ¿realmente podrá cumplir con su promesa o si será arrastrado por la misma maquinaria que busca su caída? Mientras tanto, Rusia observa con cautela, pero sin titubeos. Moscú ha dejado claro que no tolerará provocaciones ni agresiones. En un escenario donde Trump, presionado por las élites de su país, intentará un enfrentamiento con Rusia.
La respuesta sería devastadora. No sería simplemente un conflicto entre naciones, sino una declaración de guerra que podría redefinir el orden mundial. Las tensiones son palpables y el margen de error inexistente. Bueno, continuamos entonces con este reporte. Peligrosísima advertencia, ¿no? Esta convergencia de intereses en Washington, esta coalición de fuerzas, tanto republicanas como demócratas, que parece estar dispuesta a todo. Entonces, es la lógica de un sistema bélico que amenaza la seguridad global. Es imperativo entender que las intervenciones militares de los Estados Unidos en todo el mundo no son simplemente impuestas por una ideología política, ¿no? O una necesidad de protección. Son en gran medida o en la mayoría de las veces el resultado de un sistema económico que depende de la guerra para sostener su estructura interna. En el video pasado hablamos en este espacio sobre la gran crisis económica que está enfrentando los Estados Unidos, la gran deuda que ya están a punto de caer en bancarrota. Entonces veamos ese panorama y veamos entonces que la guerra en gran medida es el resultado de un sistema económico que depende entonces de conflictos armados para sostener su estructura interna. Empresas de defensa como Lockheed Martin, Raytheon Norton, Grumman, todos estos son gigantes que generan miles de millones de dólares gracias a los contratos con el gobierno de los Estados Unidos. Esto es muy conocido por todos. Los conflictos armados y la guerra, sobre todo la guerra prolongada, como en este caso en Europa del Este, no solo mantiene a estas empresas en el centro del poder económico global, sino que también aseguran la permanencia de Estados Unidos sobre sus adversarios. Sin embargo, entonces vemos lo que Carson denuncia, que no es solamente una alianza de intereses económicos, sino una estrategia también geopolítica más amplia, que podría desencadenar en un cataclismo. Según el propio periodista estadounidense, los actores en Washington, en su desesperación por preservar el dominio económico global, por preservar la hegemonía, no dudarían en arrastrar al mundo entero en una guerra mundial, si con ello, entonces, permanece. Vemos entonces el panorama en Europa del Este, que lejos de ser una manera de disputa entre una gran potencia y un lacayo como Ucrania, esto representa entonces, bajo la perspectiva que está poniendo sobre la mesa este periodista estadounidense, un gran peligro y muy real. Ahora fíjense lo que está pasando, amigos de Prensa Alternativa. Hoy fue noticia el señor Zelensky. Él dice que está dispuesto a sacrificar territorios, ¿no? Y esta fue la nota que rebasó todos los medios de comunicación occidentales. Entonces, Zelensky dijo que admite la posibilidad de detener la fase caliente, a esto llama él base caliente, llama el hecho de que Biden le haya aprobado pues la utilización de los misiles occidentales para atacar el territorio ruso, ¿no? Él le llama fase caliente. Entonces él dice que detener esta fase caliente del conflicto, que está de acuerdo en hacerlo, pero escuchen esto, si los territorios controlados por
Kiev pasan bajo el paraguas de la OTAN. Escuchen bien las palabras. Si los territorios controlados por Kiev pasan bajo el paraguas de la OTAN. Esto no es sino un chantaje. Está chantajeando con la paz. Puedo detener la guerra, pero sí, solo sí, bueno, la OTAN me acepta, ¿no? Pero las declaraciones no se quedaron aquí. No se quedaron aquí. Además de eso, este señor dijo, si queremos detener la fase caliente de la guerra, debemos tomar el territorio de Ucrania, que está bajo nuestro control, ponerlo bajo el paraguas de la OTAN, y esto lo tenemos que hacer rápidamente, dijo Zelensky. Rápidamente, haciendo énfasis que lo que tengan que hacer, los movimientos que se deban hacer, deben hacerlo ahora antes que Donald Trump llegue a la presidencia. Pero además agregó este señor que luego de esto, que los territorios ucranianos pasen al paraguas de la OTAN, que luego de eso, él va a trabajar en la devolución de los territorios anexados a Rusia de manera diplomática, dice él. Además dijo que esto no se había conversado hasta ahora porque no había ninguna propuesta oficial sobre la mesa. Cuando él dice propuesta oficial sobre la mesa, no se está refiriendo a Rusia, señores. Se está refiriendo a Washington, se está refiriendo a Estados Unidos. Entonces, analiza él que Kiev corre el riesgo de perder el conflicto con Rusia si no negocia. Y asimismo, el exministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, estoy hablando del señor Kuleva, dice que Zelensky está mostrando ahora esta supuesta posición de diálogo, ¿no? Para no rechazar al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que prometió resolver el conflicto. Entonces está disfrazando esto como, oh, wow, una negociación. Yo puedo llegar a una negociación con Putin si y solo si la OTAN me acepta. Para luego entonces, ya siendo un país miembro de la OTAN, pues desatemos una guerra directa con el apoyo, pues, directo de la OTAN. Aunque esto son meras situaciones complejas que pasan por el cerebro de Zelensky, porque ya de hecho la OTAN está inmersa en esta guerra de manera directa, Estados Unidos también, esto lo sabemos todos. Además, están cansados de decirle al señor Zelensky que Ucrania no va a formar parte de la OTAN bajo ningún concepto. Ya se lo han dicho muchísimas veces. Ahora este señor dice que, bueno, que tiene un plan nuevo. De repente, un sueño le reveló este gran plan y lo pone sobre la mesa. Fíjense ustedes que el exministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, el señor Kuleva, sugirió que el bando que sea el primero en rechazar a Donald Trump perderá. Al mismo tiempo que insiste que esta jugada de Zelensky con frialdad no es solo un caldo de cultivo. O sea, es decir, un maquillaje, un montaje, ¿no? Es lo que dice este señor. Incluso dice las noticias, porque esto fue un revuelo y a raíz de esta noticia principal se han generado diferentes reacciones.
Zelensky dijo que estaba dispuesto a negociar un alto al fuego. De inmediato. Solo si la OTAN le dice, hey, sí, te vamos a aceptar. Te vamos a aceptar. Si la OTAN se pronuncia y dice que sí lo va a aceptar, que sí va a permitir la adhesión de Ucrania, inmediatamente él ordena un alto al fuego, ¿no? En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, la situación está muy compleja en los Estados Unidos y al parecer se están comenzando a mover los hilos. Se están comenzando a mover los hilos, ¿no? En este contexto, por supuesto que la posición de Rusia es crucial, ¿no? Y ya esto lo ha hablado el presidente Vladimir Putin muchas veces. Él no va a ceder. No va a ceder. Ya Rusia tiene un rol completamente marcado. Una guerra que ya ganó, además, que en el campo de batalla Ucrania está perdida y Ucrania no tiene nada con qué negociar. Es decir, Rusia va a mantener su posición. Rusia nunca se ha negado a negociar, pero bajo sus términos, bajo sus condiciones. Cosa que Zelensky no va a aceptar, ¿no? Por supuesto, Rusia, en lugar de ser un actor provocador, siempre apunta a que puede haber negociación si se respetan las líneas rojas, si se respeta, por supuesto, las exigencias rusas, ¿no? A diferencia de los Estados Unidos, que sí es un actor provocador, además de financista. Entonces las autoridades de Washington quieren pintar a Rusia como en un contrapeso, en que ellos son los buenos, la OTAN es buena, Rusia es mala, ¿no? Y ante todo esto, bueno, la figura de Zelensky tratando de sacar algo de estas inconsistencias que hay en Estados Unidos. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, estas nuevas declaraciones de Zelensky no cambian en nada la posición de Rusia. Rusia tiene muy claros sus objetivos. Vamos a ver la tercera parte del informe y hacemos las consideraciones finales. China, por su parte, se posiciona como un actor clave en esta dinámica. Como aliado estratégico de Rusia e Irán, su papel no es solo el de un espectador, sino el de un jugador con intereses propios. Beijing ha fortalecido sus lazos con Moscú y otras potencias emergentes, consolidando un bloque que amenaza con desplazar a Estados Unidos como líder mundial. Esta nueva realidad multipolar no solo desafía la hegemonía estadounidense, sino que también redefine las reglas del juego global. La situación es aún más compleja cuando se considera la herencia del gobierno de Joe Biden. Las decisiones tomadas en su administración han dejado a Estados Unidos en una posición vulnerable tanto interna como externamente. La gestión de la economía, las relaciones internacionales y los conflictos latentes han creado un caldo de cultivo para la inestabilidad. Trump, si vuelve al poder, no solo tendrá que enfrentarse a estos desafíos, sino también a un sistema que parece dispuesto a sabotear cualquier intento de reforma. En este momento crucial, las advertencias de Tucker Carlson resuenan con más fuerza. Sus palabras no son solo un análisis político, sino un recordatorio de lo que está en juego. Esta no es una amplia elección entre candidatos, afirmó. Es una lucha por la supervivencia misma de Estados Unidos, con un sistema que parece estar al borde del colapso y un mundo que mira expectante. Trump enfrenta una de las pruebas más diferentes de su carrera. El futuro de Estados Unidos y posiblemente del mundo pende de un hilo:
Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían marcar el comienzo de una nueva era o el final de una potencia que ha dominado el escenario global durante más de un siglo. Trump, advertido y bajo presión, deberá elegir entre ceder a las fuerzas que buscan su caída o desafiar un sistema que no toleran disidencias. ¿Estará a la altura del desafío? El tiempo lo dirá, pero las voces que hoy le rodean no dejan espacio para el error. El golpe podría ser definitivo. Rusia, desde la distancia, vigila cada movimiento con la precisión de un jugador que conoce todas las reglas del tablero. Moscú no necesita hacer ruido para demostrar su posición. Su mera presencia es suficiente para desestabilizar cualquier intento de agresión disfrazada de diplomacia. En este escenario, donde el equilibrio global pende de un hilo, Rusia se ha consolidado con contrapeso frente a un Occidente que parece dispuesto a sacrificar todo en nombre del poder. Las palabras y acciones de quienes rodean a Trump son observadas con atención, porque cada decisión en Washington puede desencadenar un efecto dominó que nadie podrá detener. Así, el mundo se encuentra al borde de un posible cambio de cara. Con Rusia como un vigilante atento y firme en sus decisiones, Donald Trump, advertido por todos los flancos, carga sobre sus hombros la responsabilidad de elegir un camino que no lleve al abismo. ¿Será capaz de resistir las presiones internas? ¿Podrá evitar una confrontación que podría sellar no solo su legado, sino también el destino de su nación? Bueno, vamos a hacer las consideraciones pertinentes de esta parte del informe. La realidad entonces es que la crítica de Clarkson sobre las motivaciones de las élites estadounidenses resuenan, pues, una verdad muy incómoda, es así, una verdad muy incómoda. Las guerras no se están librando por ideología, es por dinero. La industria armamentística, el complejo militar industrial y los intereses financieros detrás de las políticas de intervención tienen una fuerza motriz en la política exterior estadounidense. Y Donald Trump en el poder representa entonces la revelación de todo lo que está detrás del inicio de la guerra en Ucrania. Además, los beneficios económicos que el señor Biden y compañía y ese Estado profundo han obtenido de esta guerra. Los supuestos financiamientos, el contrabando, etcétera, etcétera. Entonces, si planteamos el panorama de una guerra mundial, esto inmediatamente reconfigura las economías globales. El beneficio de estas élites de los Estados Unidos sería mucho mayor con una guerra nuclear. Por eso que estas declaraciones de Tucker son muy provocadoras, ¿no? Son muy incendiarias para la clase alta de ese estado profundo, ¿no? Porque él está planteando que realmente lo que le importa a estos actores de Washington es ejercer el poder en el extranjero, o sea, matar gente porque les hace ganar dinero, porque les hace ganar muchísimo dinero y los mantiene en el poder y mantienen el status quo de Estados Unidos en el poder, ¿no? No hay otra forma de entender la maquinaria de guerra que involucra a los Estados Unidos, no hay otra forma.
porque lo que se está desentrañando es simplemente la realidad que ya todos conocemos. Estados Unidos busca permanecer en la supremacía global, pero además en el proceso busca ganar muchísimo dinero. Lamentable la situación, pero así están las cosas, amigos de Prensa Alternativa. Veremos qué va a hacer el señor Donald Trump. Si al señor Biden se le ocurre hacer alguna jugada que permita que este conflicto se salga de control. Zelensky está planteando esta jugada sucia, envuelta en un papel de supuesta diplomacia, me aceptan en la OTAN y yo doy un alto al fuego, ¿no? Los analistas ya han reaccionado muchísimo sobre esto y la mayoría de los analistas expertos en la materia concuerdan que el llamado de Zelensky a tomar la protección de la OTAN de las actuales fronteras de Ucrania bajo su paraguas es un vulgar truco común y corriente. Y según los expertos, dicen que si Ucrania es aceptada en la alianza del Atlántico Norte, el siguiente paso de Zelensky va a ser exigir la devolución de los territorios perdidos, pero no de forma pacífica, no de forma diplomática como él lo está diciendo, ¿no? Mediante métodos militares contundentes, escalada del conflicto, que desencadenaría entonces la Tercera Guerra Mundial. Así están las cosas, amigos de Prensa Alternativa. Yo soy Mirelvis Gutiérrez. Nos vemos en un próximo video. Activen las notificaciones de nuestro canal para que se mantengan informados cuál va a ser ahora la movida de Donald Trump, qué va a decir este señor ahora, cuando el día de hoy explotó estas declaraciones tanto de Zelensky como la denuncia de este periodista estadounidense que pone sobre la mesa muchas cosas que, por supuesto, le afectan directamente a Donald Trump y su plan de gobierno. Nos vemos en la próxima.